Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, mi nombre es Gustavo Farías. Este es un video más para la materia de Estadística Inferencial 2, el cual trata acerca de los capítulos 11 y 13, una serie de ejercicios resueltos de la unidad 2, con el profesor Juan Morales. Muy bien, el ejercicio número 3 del capítulo 11.2 de bondad de ajuste nos dice que las frecuencias observadas y esperadas. En este ejercicio se nos pide describir brevemente lo que representan O y E y luego calcular los valores de O y E. Como respuesta tenemos que O representa la frecuencia observada de un resultado, la cual se obtiene al tabular los datos muestrales, y E representa la frecuencia esperada de un resultado que se obtiene al suponer que la distribución es tal como se afirma. Es decir, que es la frecuencia total dividida por el número de meses. Y aquí podemos observar que nuestra frecuencia esperada es de 10. Para ello vamos a calcularla en Minitab. Abrimos nuestro archivo en Minitab y vaciamos los datos en una columna de la variable X. Seleccionamos estadística, tablas, estadístico de prueba con bondad de ajuste, y en la frecuencia de observación seleccionamos la columna X y seleccionamos OK. Se nos muestran un par de gráficas y aquí podemos observar que la frecuencia esperada es de 10. Por lo tanto, como respuesta a nuestra pregunta, cada una de las 12 frecuencias esperadas es de 10. En el siguiente ejercicio, el ejercicio 5, prueba de una máquina tragamonedas. En este ejercicio se nos da el valor crítico de 8.18 y se nos hace la pregunta de que parece que la máquina tragamonedas funciona correctamente. Una vez obtenidos estos datos del valor crítico como 16.9 y el valor P de 0.5, podemos concluir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los resultados observados coinciden con las frecuencias esperadas. Es decir, que parece que la máquina tragamonedas está funcionando tal como se esperaba. Muy bien. El ejercicio 6, calificaciones y lugar para sentarse. En este ejercicio se nos dan los datos del estadístico de prueba de 7.7 y son un nivel de significancia de 0.5, y se nos pide encontrar que si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme. Muy bien. Ya en este ejercicio no es necesario calcular una unidad, puesto que ya nos dieron el valor crítico. Sin embargo, yo lo realicé. Lo que hice fue meter los datos en la variable X, y de igual manera que el ejercicio anterior, nos fuimos a estadística, tabla, y seleccionamos chi cuadrada y obtenemos que en este ejercicio se nos da un valor crítico, un estadístico de prueba de 7.2 con 2 grados de libertad. Una vez obtenido esto, podemos pasar a la tabla 4 de distribución de chi cuadrada con los grados de libertad de 2 y un nivel de significancia de 0.5. Encontramos que su valor crítico es de 5.9, y como por lo tanto, si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, que en este caso así es, 7.2 es mayor que 5.9, podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que hay suficiente evidencia para apoyar el reclamo. El ejercicio 7, centavos y cheques. En este ejercicio se nos dan estos datos y vamos a calcularlo en Minitab. Vamos a abrir nuestro archivo en Minitab. Una vez abierto nuestro archivo en Minitab, capturamos los datos, centavos y números, y nos vamos a la opción de estadística. Seleccionamos tablas y estadístico chi cuadrada, y en la frecuencia de observación seleccionamos la columna de números y en la siguiente seleccionamos centavos. Damos OK. Nos aparecen las gráficas y obtenemos que los grados de libertad son 3 y con un chi cuadrado de 70.16. Muy bien, con estos datos podemos determinar entonces la respuesta a nuestra pregunta. Si recuerdan, si el valor de chi cuadrada es mayor que nuestro nivel crítico, que en este caso en la tabla A4 encontramos que con los grados de libertad de 3
y un nivel de significancia de 0.05, nuestro valor crítico es de 7.8. Por lo tanto, chi cuadrada es mayor que 7.8. Con esto podemos concluir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las cuatro categorías son igualmente probables. En el siguiente ejercicio, crímenes con violencia. Se nos pide explicar el resultado y de igual manera vamos a resolverlo en Minitab. Vamos a abrir nuestro archivo en Minitab. Una vez abierto nuestro archivo en Minitab, agregamos la columna de números en los meses y seleccionamos estadística, tablas, tabla de chi cuadrada con bondad de ajuste. En frecuencias observadas seleccionamos la columna de meses y seleccionamos OK. Minitab nos arroja las tablas y encontramos los datos de grados de libertad, que son 11, y un valor de chi cuadrado de 50.0. Con estos datos podemos llegar a la respuesta. De igual manera, en la tabla A4, con los grados de libertad que ya encontramos, que son 11, buscamos el valor crítico que nos da el ejercicio un nivel de significancia de 0.01. Con eso encontramos que nuestro valor crítico es de 24.72. Por lo tanto, como nuestro chi cuadrado es mayor que nuestro valor crítico, podemos rechazar la afirmación de que la tasa de crímenes con violencia es la misma para cada mes, que es lo que nos pide la pregunta. Ahora en el ejercicio 7 de genética se nos proporcionan estos datos y vamos a resolverlo en Minitab de la siguiente manera. Abrimos nuestro archivo en Minitab nuevamente. Una vez abierto Minitab, vamos a capturar los valores de las variables x1 y x2. Pueden observar que aquí aparecen en decimales. En los datos que se nos proporcionan nos aparecen fracciones. Lo único que hice fue hacer la división para poder capturar estos datos. Para resolver el ejercicio nos vamos a estadística, seleccionamos tablas, seleccionamos chi cuadrada con bondad de ajuste y en la columna de frecuencias observadas seleccionamos la variable de x1 y ahora aquí en esta opción en la opción de proporciones específicas vamos a calcular la opción de la variable x2 y seleccionamos OK. Nos aparecen las tablas y aparecen nuestros grados de libertad, que son 3, y nuestro valor de estadístico de prueba de 15.8. Con estos datos procedemos a hacer el análisis. De acuerdo a los grados de libertad que encontramos en la tabla, recurrimos a la tabla 4, distribución de chi cuadrada, y con 3 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05, encontramos que nuestro nivel crítico es 7.8. Por lo tanto, como nuestro estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, podemos concluir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las frecuencias observadas coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. Muy bien, vamos ahora a analizar el siguiente tema. El siguiente tema es el capítulo 11.3, tablas de contingencia. Como primer ejercicio tenemos que el ejercicio 1 para vacuna para la poliomielitis. En este ejercicio se somete a prueba la afirmación de que contraer poliomielitis paralítica es independiente del hecho de que un niño haya recibido el tratamiento con la vacuna Salk. Como primera parte se nos dice que la calculadora T1-83 diagonal 84 plus nos da un valor P de 1.732517 E-11 en notación científica. Se nos pide escribir el valor P en su notación estándar y con base en el valor P a qué conclusión debemos llegar y si la vacuna parece ser eficaz. Como respuesta tenemos que expresar la notación científica. Por lo tanto, el valor P es igual a 0.11 ceros y 173. Como el valor P es muy bajo, debemos rechazar la afirmación de que contraer poliomielitis paralítica es independiente de si el niño fue tratado con la vacuna de Salk o recibió un placebo. Parece que la vacuna de Salk es eficaz. Pregunta 2.
Causa y efecto. Según los datos de la tabla incluida en el ejercicio 1, podemos concluir que la vacuna Salk causa una reducción en la tasa de poliomielitis paralítica. ¿Y por qué? La respuesta es no, porque solo podemos probar una asociación, pero nunca una casualidad. El ejercicio 3, interpretación de valor P. Remitas el valor P que se dio en el ejercicio 1 e interprétalo completando la siguiente información. El valor P es la probabilidad de, como respuesta tenemos que el valor P es de 0.11073 y esto es la probabilidad de obtener resultados muestrales al menos tan extremos como los que se presentan en la tabla de contingencia, suponiendo que contraer poliomielitis paralítica es independiente de si el niño fue tratado con la vacuna de Salk o recibió un placebo. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio, número 7. Repetición instantánea en el tenis. En este ejercicio se nos pide encontrar que parece que algún género tiene más éxito. Se nos proporcionan los siguientes datos, sí, no, hombres y mujeres. Vamos a resolverlo de la siguiente manera en Minitab. Abrimos nuestro archivo en Minitab, capturamos los datos y vamos a seleccionar estadística, tablas, estadístico de prueba para asociación. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos para dos tablas. En la siguiente parte seleccionamos la columna sí y la columna no, que son las que tienen nuestros datos. Vamos a seleccionar la pestaña de estadísticas y vamos a habilitar la opción de contribución de cada una de las celdas al chi cuadrado estadístico de prueba. Seleccionamos OK nuevamente. Y en Minitab ya nos arroja nuestro valor de estadístico de prueba, que es 2.23 y grados de libertad de 1. Con esto ya podemos dar una respuesta a esta pregunta. Y como obtuvimos los grados de libertad, que son 1, vamos a buscar nuestro valor crítico en la tabla A4, grados de libertad 1, con un nivel de significancia de 0.05 de acuerdo al ejercicio, nos da un valor crítico de 3.8. Con esto podemos determinar que el valor crítico es mayor que el estadístico de prueba y por lo tanto podemos concluir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de independencia entre el éxito en los cuestionamientos y el género del jugador. Por lo tanto, ninguno de los géneros parece tener más éxito. Ahora en el ejercicio 14 se trata acerca de la vacuna si es eficaz. En este ejercicio se habla acerca de que una vacuna experimental y se nos pide encontrar que si la vacuna es eficaz. Se nos proporcionan los siguientes datos y vamos a resolverlo en Minitab de la siguiente manera. Abrimos nuestro archivo en Minitab, ingresamos los datos y nos vamos a ir a estadística, tablas, chi cuadrada con una sola variable. Aquí en la de conteo de observaciones seleccionamos la columna 3 con los valores de no y en la siguiente casilla vamos a seleccionar la columna 2 con los valores de sí. Seleccionamos OK, nos aparecen las gráficas y Minitab nos arroja el valor de los grados de libertad y el valor de chi cuadrado, el estadístico de prueba. OK, con esto podemos realizar la conclusión. De acuerdo a estos datos, si obtuvimos un grado de libertad en la tabla A4 con el nivel de significancia proporcionado de 0.05 de acuerdo al ejercicio, que nos dan el 95%, encontramos que el nivel crítico es 3.841. Por lo tanto, el estadístico de prueba es mucho mayor que nuestro nivel crítico. Sin embargo, en Minitab también aparece la opción para encontrar el valor crítico, el cual se realiza de la siguiente manera. Nos vamos aquí a calculadora, vamos a la probabilidad de distribución, seleccionamos chi cuadrado y en esta opción dejamos por default 0, seleccionamos los grados de libertad que ya obtuvimos, que es 1, y en la constante de salida ponemos 95, que recuerden tenemos que completar 1,
ya nos dieron el nivel de significancia de 0.05, entonces para completar 1 nos hace falta el 0.95, por lo tanto ponemos este valor, ponemos 0.95 y seleccionamos OK. Debido a esto, encontramos que el valor crítico para 0.95 es de 3.8, que es lo mismo que si lo hiciéramos de acuerdo a la tabla de A4. Con esto podemos ver que la diferencia del valor P, el valor P es muy pequeño, la diferencia es muy grande que hay entre el estadístico de prueba y el nivel crítico. Y con esto podemos concluir que que la vacuna no es eficaz realmente. Ahora, en el ejercicio 17, encuesta sobre el calentamiento global. En este ejercicio se nos pregunta que si parece que los hombres y las mujeres coinciden o existe una diferencia sustancial. Se nos dan estos datos y lo vamos a resolver en Minitab. Una vez abierto Minitab, capturamos los datos, nos vamos a la opción de estadística, tablas, y seleccionamos tabulación cruzada y chi cuadrado. Aquí seleccionamos la opción de datos resumidos en una variable. Seleccionamos las tres columnas, C2, C3 y C4. Aquí en la opción de etiquetas vamos a seleccionar la columna que tiene las etiquetas, que en este caso es C1, hombre y mujer. ¿Y cuántas columnas? Son 4 columnas, entonces agregamos la opción de 4. Abrimos la pestaña que dice chi cuadrada y habilitamos la opción que dice chi cuadrada test. Seleccionamos OK. Seleccionamos OK nuevamente y Minitab nos arroja el valor del estadístico de prueba, que es 0.7, y nuestros grados de libertad. Bien, ahora, de acuerdo a la pregunta, una vez obtenidos los grados de libertad y el estadístico de prueba, podemos hacer la comparación con respecto al valor crítico de este estadístico de prueba. De acuerdo a la tabla 4, con 2 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05 de acuerdo al ejercicio, nos da que el valor crítico es 5.9. ¿Recuerdan? Vamos a confirmarlo en Minitab. Seleccionamos calculadora, seleccionamos distribuciones de probabilidad, seleccionamos la opción de chi cuadrada y seleccionamos esta opción. Aquí seleccionamos los grados de libertad, que son 2, la constantes de entrada, que es 0.95, y seleccionamos OK. Como ven, el estadístico es 5.99, que es lo mismo que encontramos en la tabla. Con esta comparación podemos determinar que el valor crítico es mayor, por lo tanto no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que el género de participante es independiente de la opción elegida como causa del calentamiento global. Por lo tanto, parece que los hombres y las mujeres en general coinciden. Continuando con los ejercicios, en el capítulo 13, estadística no paramétrica, en la opción capítulo 13.2, prueba de signo, el primer ejercicio nos dice prueba no paramétrica. Y aquí se nos pide por qué se considera que es una prueba no paramétrica o una prueba de distribución libre. La respuesta a esta pregunta es que la prueba del signo no requiere de los datos muestrales, que los datos muestrales provengan de una población con una distribución en particular. Pregunta signo. Se nos dan 5 signos positivos 13, signos negativos 1 y empates de 0. Este ejercicio lo resolvimos con el programa de Statistic y vamos a verlo de la siguiente manera. Abrimos el programa de Statistic. En la opción de análisis vamos a buscar la prueba de Sync Test. Seleccionamos la opción de Given Number of Settings. En números positivos, recuerda, nos dieron 13. Y en números negativos nos dieron 1. Seleccionamos la opción de evaluar y este programa nos arroja estos datos. Nos dice que el total de valores es 14 y nos dice que usemos la tabla A7 y ya nos proporciona el estadístico de prueba, que es 1, y el valor crítico que es 2. En este caso ya podemos dar una respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, como el estadístico de prueba es menor que el valor crítico,
podemos concluir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que no hay diferencia. Por lo tanto, parece que sí hay una diferencia. En el ejercicio 6 se nos dan 5 signos positivos, 7 signos negativos y un empate. Para resolverlo abrimos el programa de Statistics, seleccionamos la opción de análisis, seleccionamos la opción de Sync Test, Given Number of Settings y 5 signos positivos, un número positivos, 7 números negativos y damos la opción Evaluar. Un total de 12 números, nos dice que usemos la tabla usando la tabla A7, encontramos que el valor crítico es de 5, el estadístico de prueba es de 5 y el valor crítico es de 2. Con estos datos podemos llegar a la conclusión de que ya que el valor crítico es menor que el nivel de significancia, hay suficiente evidencia de que no hay una diferencia realmente. Ahora en el ejercicio 7 se nos proporcionan signos positivos 360 y signos negativos 374. De igual manera abrimos el programa Statistics, seleccionamos Análisis, Sync Test, Given Number of Settings. Aquí vamos a seleccionar la cantidad que era 360 y 374. 360 y 374 con un nivel de significancia de 0.05. Evaluamos y obtenemos que nuestro estadístico de prueba es menos 0.47 y el valor crítico de Z es más menos 1.95. Ok, con estos datos vamos a contestar la pregunta. Ya que el estadístico de prueba en Z es igual a menos 0.48 y no se encuentra en la región crítica limitada por Z más menos 1.96, por lo tanto no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que no hay diferencia. Esto quiere decir que parece que no hay una diferencia realmente. Siguiente ejercicio. Nos dan como signos positivos 512 y signos negativos 327. Abrimos el programa nuevamente. Seleccionamos Análisis, Sync Test, y 512 y 327. 512 positivos y 327 números negativos, sí, 327. Evaluamos y obtenemos estos datos: valor crítico de Z de más menos 1.95 y un estadístico de prueba de menos 6. Ok, con estos datos procedemos a evaluar la pregunta y como respuesta tenemos que se rechaza la hipótesis nula, ya que el valor crítico, el estadístico de prueba es menor que el nivel crítico de 1.96, por lo tanto hay suficiente evidencia para decir que hay una diferencia realmente. Bien, ahora vamos a analizar el capítulo número 13.3. En el primer ejercicio tenemos que la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y prueba del signo. Se nos hacen las preguntas de por qué las dos pruebas condujeron a conclusiones diferentes y cuál conclusión es mejor y por qué. Nuestra respuesta es que la prueba del signo convierte los datos muestrales en signos positivos y negativos, mientras que la prueba de rangos con signo de que la cantidad mediana de nicotina en los cigarrillos es de 100 milímetros con filtro. El ejercicio 3 nos dice el tamaño de muestra y valor crítico. Se nos hace las preguntas de cuál es el tamaño de la muestra n y si el nivel de significancia es de 0.5, cuál es el valor crítico. Este ejercicio se resuelve en Minitab y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Abrimos nuestro archivo en Minitab, capturamos los datos que se nos muestran en la tabla. De acuerdo a semillas normales, semillas secadas en el horno. Okay. Y vamos a agregar una tercera columna que le vamos a nombrar diferencia. Para esto ocupamos obtener la diferencia de este dato
con respecto a este dato. Para ello nos vamos aquí a la opción de editor, habilitamos los comandos y ingresamos el comando let c3 igual a c1 menos c2. Damos enter y automáticamente Minitab nos genera la diferencia. Ahora, para resolverlo nos vamos a estadística, nos vamos a la opción de no paramétricas y seleccionamos una muestra Wilcoxon. En variables vamos a seleccionar la columna de diferencia y vamos a habilitar la opción de mediana test de mediana. Seleccionamos OK y encontramos los datos, que es nuestro estadístico de prueba Wilcoxon, que es 13.5, y el dato que nos interesa es la n, que en este caso es 10. Con esto podemos recurrir a la tabla A8 de acuerdo a nuestro valor de n, que es 10, y nuestro nivel de significancia 0.5, que encontramos que nuestro valor crítico es 8. Con eso podemos responder las preguntas, que cuál es el tamaño de muestra n, pues es 10, y el valor crítico es t igual a 8. Ejercicio 5. ¿El viernes 13 es de mala suerte? Se nos proporcionan estos datos y para resolverlo en Minitab abrimos nuestro archivo, ingresamos los datos proporcionados, nuevamente activamos nos vamos a la opción editor, activamos comandos, ingresamos el comando, primero hay que ingresar la columna de diferencia. Ahora sí, vamos a insertar el comando let c3 igual a c1 menos c2, damos enter, se generó ya la columna de la diferencia. Ahora sí, procedemos a la opción de estadísticas, no paramétricas y la opción de una muestra de Wilcoxon. Seleccionamos la columna de diferencia y habilitamos la opción mediana de prueba. Seleccionamos OK y como vemos obtenemos el valor de n, que es 6, y nuestro estadístico de prueba, que es 1.5. Ahora con estos datos vamos a recurrir a la tabla 8 de acuerdo a nuestro valor de n, que es 6, y nuestro nivel de significancia, que es 0.05, que fue proporcionado en el ejercicio. Nuestro valor crítico es 1. Como el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, no rechazamos la hipótesis nula. Y lo que quiere decir que parece que cuando un viernes cae en día 13, el número de admisiones hospitalarias no se ve afectado. Por lo tanto, podemos concluir que el viernes 13 no es de mala suerte. Siguiente ejercicio, pronóstico del clima. ¿Qué sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones? Se nos dan estos datos: temperatura máxima real y temperatura máxima pronosticada. Para resolverlo nos vamos a Minitab, capturamos los datos, agregamos una columna de diferencia para hacer la resta. Seleccionamos esta opción, nos vamos a editor, habilitamos los comandos e introducimos el comando let, nuevamente c3 igual a c1 menos c2, usamos enter y se nos genera la diferencia. Ahora nos vamos a estadística, no paramétrica, una muestra de Wilcoxon. En la columna de variables seleccionamos diferencia, habilitamos mediana de la prueba y seleccionamos OK. Vemos que Minitab ya nos arroja nuestro número de n, que es 6, y un estadístico de prueba de Wilcoxon, que es 8. Con estos datos nos podemos ir a la tabla A8 y evaluarlo. De acuerdo a n y recuerdo el nivel de significancia es 0.05, el nivel crítico es 1. Por lo tanto, el estadístico de prueba es mayor que el nivel crítico y no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que nos sugiere que parece que las exactitudes de las predicciones son próximas. Ok, siguiente capítulo. Ejercicios del capítulo 13.4. Ejercicio 5. Discriminación por edad. En este ejercicio se nos pide responder que si parece haber discriminación por la edad.
Se nos proporcionan estos datos de las edades de los solicitantes sin éxito y edades de los solicitantes con éxito. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar el programa de Statistics. Abrimos el programa e ingresamos todos los datos proporcionados. Seleccionamos la opción de análisis, Wilcoxon Test, seleccionamos de muestras independientes con un nivel de significancia de 0.5, seleccionamos la opción evaluar y el programa ya nos arroja el total de números evaluados, que son 53, el total de la sumatoria de la columna 1, sumatoria de la columna 2, la media de los datos, la desviación estándar y los datos que nos interesan, el valor crítico de Z, el valor estadístico de prueba de Z, que es 1.27, y el valor crítico de Z. Como podemos observar, el valor del estadístico de prueba es 1.27 y es menor que el valor crítico, que de 1.95. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que no existe evidencia suficiente de que hubo discriminación por la edad. Ok, siguiente ejercicio, radiación en dientes de leche. En este ejercicio se nos dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba una afirmación. Se nos proporcionan los siguientes datos en Pensilvania y Nueva York. Para resolver este ejercicio abrimos nuevamente nuestro programa de Statistics. Ingresamos los datos proporcionados en el ejercicio. Nos vamos a análisis, Wilcoxon Test y seleccionamos la de muestras independientes. Con un nivel de 0.5 de significancia, evaluamos y nos arroja los resultados, que nos dice que el estadístico de prueba es 2.5 y el valor crítico de Z es 1.95, lo que quiere decir que como el estadístico de prueba es mayor, procedemos a hacer la conclusión y no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir que existe evidencia para afirmar que la cantidad mediana de estroncio 90 es igual a la mediana de los residentes de Nueva York. Ejercicio 7. Papas y monarcas. Nos dice este ejercicio que utilizando un nivel de significancia de 0.05 vamos a someter a prueba una afirmación de las edades de los papas y los monarcas. Se nos proporcionan estos datos. Para resolverlo utilizamos el programa Statistics. Nuevamente abrimos el programa, ingresamos los datos proporcionados y nos vamos a ir a la opción de análisis, Wilcoxon Test, seleccionamos muestras independientes y con el nivel de significancia 0.05 procedemos a evaluar. De acuerdo a la evaluación proporcionada por el programa, obtenemos que nuestro estadístico de prueba es menos 1.5 y el valor crítico de Z es de 1.95. Observamos que el estadístico de prueba es menor, por lo tanto, como es menor, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medias iguales, que es lo que se nos pregunta en el ejercicio. Ejercicio 8. Presidentes y papas. Se nos dice que utilizando un nivel de significancia de 0.5 sometamos a prueba la afirmación de que las dos muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Para este ejercicio abrimos Statistics, ingresamos los datos proporcionados en el problema y seleccionamos nuevamente análisis, Wilcoxon Test, de muestras independientes con el nivel de significancia de 0.05, evaluamos y se nos arroja que el estadístico de prueba Z es 0.47 y el valor crítico es 1.95. Como el valor del estadístico de prueba es menor que el nivel crítico, no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que nos sugiere que la prueba es significativa, y con esto se afirma que las dos muestras provienen de poblaciones con medianas iguales. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, 3.5, prueba de Kruskal-Wallis. El primer ejercicio, muestras independientes. Se nos hace la pregunta de por qué las muestras presentadas son independientes y por qué. Los datos entregados son de 4000 a.C., 1850 a.C. y 150 a.C. ¿Por qué son independientes? Puesto que son tomados en diferentes años y no hay ninguna relación entre ellos. En el ejercicio número 5, arqueología, se nos hace la pregunta de por qué los datos sugieren un mestizaje de culturas. Para este ejercicio necesitamos abrir el programa de Statistics,
Abrimos el programa, ingresamos los datos proporcionados en el ejercicio número 1 y nos vamos a la opción de análisis y seleccionamos Kruskal-Weill Test. Seleccionamos el nivel de significancia .05, habilitamos las 3 columnas y evaluamos. En esta opción nos aparece esta ventanita y nos da el valor crítico de 5.9 y un valor P de 0 y el estadístico de prueba es 6. Con estos datos nos sugiere que rechacemos la hipótesis nula. Por lo tanto, al rechazarla, los datos nos sugieren que existe cierto mestizaje. Vamos con el siguiente ejercicio, el cual es el ejercicio número 7, lesiones en la cabeza en choques de automóviles. Se nos proporcionan los siguientes datos y vamos a resolverla de la misma manera que el anterior. Abrimos el programa estadística y ingresamos los datos, nos vamos a análisis, seleccionamos la prueba de Kruskal-Weill Test, nivel de significancia de 0.05, habilitamos las 3 columnas y evaluamos. En este caso tenemos un valor de estadístico de prueba de 1.2 y un valor crítico de 5.9. Como el valor crítico es mayor que el estadístico de prueba, el mismo programa nos sugiere que no rechacemos la hipótesis nula. Entonces, con esta información, el no rechazar la hipótesis nula nos sugiere que los datos disponibles no proporcionan evidencia suficiente que sugiere que los automóviles más grandes sean más seguros. Esto contesta la pregunta formulada en el ejercicio. Okay, siguiente ejercicio, ejercicio 9, emisiones de automóviles. En este ejercicio se nos pregunta, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gases de invernadero. Están los ejercicios de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros, los datos. Ok, abrimos el programa Statistics, ingresamos los datos proporcionados, nos vamos a análisis, seleccionamos Kruskal-Weill Test, nivel de significancia 0.05 y habilitamos las 3 columnas. 4 columnas. 3 columnas, perdón, corrijo. 3 columnas. Y seleccionamos la opción evaluar. Ok. De acuerdo a esto, nos arroja que el valor estadístico de prueba es 20 y nuestro nivel crítico es 5. Por lo tanto, el programa nos sugiere que rechacemos la hipótesis nula. Con estos datos obtenidos, al rechazar la hipótesis nula, nuestra respuesta es que parece que los automóviles con más cilindros sí producen mayores cantidades de gases de invernadero, lo que contesta la pregunta. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. En el siguiente tema, los ejercicios 3.6 de correlación, el ejercicio 2, rangos y diferencias IRS. En este ejercicio se nos pide responder las preguntas sin utilizar un programa de cómputo o calculadora. La primera es que identificar los rangos que corresponden a cada una de las variables. La respuesta es que el valor de datos más pequeño obtenido en el rango es 1 y el siguiente valor de datos más pequeño obtenido en el rango es 2 y así sucesivamente. La B es la diferencia de D es el valor de los automóviles nuevos disminuido por el valor correspondiente para la ropa. La siguiente C, la diferencia de la sumatoria de D al cuadrado es el valor de los automóviles nuevos disminuido por el valor correspondiente para la ropa y así determinar las diferencias del cuadrado y luego determinar la suma de las diferencias del cuadrado. Por último, se nos pide cuál es el valor de RS. El valor de RS, de acuerdo a la fórmula, que es esta, es 1. Ok, en el siguiente ejercicio, 11, clasificación de jueces en casos de conducción en estado de ebriedad. La pregunta que se nos hace es que parece que los índices en condenas se relacionan con los índices de reincidencia. Se nos proporcionan estos datos. Para resolverlo vamos a utilizar la ayuda de Minitab. Nos vamos a Minitab, ingresamos los datos de condenas y residencias y nos vamos a la opción de estadística básica y seleccionamos correlación. Aquí en correlación vamos a seleccionar las columnas de condenas y de residencias. Seleccionamos la opción el método de Spearman-Rao y dejamos por default que se muestren los valores de P. Seleccionamos OK y Minitab nos arroja el valor de
el rango de P de menos 0.007. Ok, con estos datos podemos, y con ayuda de los 12 pares de datos que tenemos, vamos a utilizar la tabla A9 para encontrar el valor crítico del coeficiente de los rangos de S, de Sperman-Rho. Entonces, de acuerdo a los 12 pares de datos que tenemos y el nivel de significancia de 0.05, nuestro valor crítico es de 0.587. Con estos nuestros rangos de valores críticos, y nuestra respuesta sería que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre el índice de condenas dictadas y el índice de reincidencia. Lo que quiere decir que parece que los índices de condenas dictadas no están relacionados con los índices de reincidencia. Ok, el siguiente ejercicio, ejercicio 12, televisores de plasma. En este ejercicio se nos pide determinar si existe una cierta correlación con base en los resultados, y se nos pregunta que si podemos esperar obtener una mayor calidad al comprar un televisor de plasma más costoso. Se nos proporcionan los datos de calidad y costo de las televisiones. Para resolverlo vamos a ingresar a Minitab. Ingresamos los datos de calidad y costo. Nos vamos a estadística, estadística básica. Seleccionamos correlación y seleccionamos las columnas de calidad y seleccionamos costo. Seleccionamos Sperman-Rho, el método de Sperman-Rho, y mostrar los valores de P. Una vez hecho esto, se nos muestra nuestro coeficiente de relación, que es 0.564, y con los 10 pares de datos que tenemos vamos a hacer la ayuda de la tabla 9. 10 pares de datos con un nivel de significancia de 0.05 nos da un valor crítico para los rangos de 0.648. Una vez obtenido esto, podemos determinar que nuestro coeficiente de relación está dentro de nuestros valores críticos. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, y esto nos indica que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las puntuaciones de calidad y el costo, lo que quiere decir que hay cierta relación entre la calidad y el costo de la televisión. A mayor calidad, mayor costo. Siguiente ejercicio 13. Televisores de LCD. Determine si existe correlación con base en los resultados de calidad y el costo. Okay, en este ejercicio vamos a de igual manera determinar si existe una correlación entre la calidad y el costo de los televisores LCD. Para ello nos vamos a Minitab, ingresamos los datos de la calidad y el costo de los televisores, vamos a estadística, seleccionamos, estadística básica, correlación, y aquí seleccionamos las columnas de calidad y costo. Seleccionamos el método de Sperman-Rho y mostramos los valores de P. Ok, obtenemos que nuestro coeficiente de correlación es de 0.664. Con estos datos, ahora, ya que tenemos 11 pares de datos y un nivel de significancia de 0.05, encontramos que el valor crítico es 0.618. Por lo tanto, nuestro valor coeficiente de relación es 0.664, que es un número más, lo que quiere decir que este número está fuera de nuestros rangos de nuestros valores críticos. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y esto nos indica que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre las puntuaciones de calidad y el costo. Parece que mientras mayor sea la calidad, mayor va a ser el costo de las televisiones LCD también. Ok, ahora vamos a revisar el último tema, el ejercicio 13.7, prueba de rachas para detectar la aleatoriedad. El primer ejercicio nos dice la prueba de sesgo. En las últimas 103 temporadas se nos dice que hubo 61 triunfos de la Serie Mundial y 42 triunfos de la Liga Nacional. La pregunta ¿es posible utilizar la prueba de rachas para demostrar que la Liga Americana es mejor debido a que sus equipos ganan de manera desproporcionada más series mundiales? La respuesta es no, porque la prueba de rachas se puede utilizar para determinar si la secuencia de triunfos en la Serie Mundial para los equipos de Liga Americana y los equipos de la Liga Nacional es aleatoria.
pero la prueba de rachas no indica si la proporción de triunfos para la Liga Americana es significativamente mayor que el nivel de significancia de 0.5. Ejercicio 3. Prueba de rachas. En este ejercicio nos pregunta que si podemos concluir que los sujetos se seleccionaron de una forma adecuada para fines estadísticos. La respuesta es que no, ya que, por ejemplo, una muestra de respuesta voluntaria podría parecer aleatoria, pero no sería adecuada para la mayoría de los propósitos estadísticos. 4. Datos en secuencia. En este ejercicio se nos pregunta que si podemos utilizar la prueba de rachas para determinar si los géneros de los sujetos están en orden aleatorio. La respuesta es que no, porque reordenar los datos de esta manera impediría indicar el número de ejecuciones en los datos originales, además de que la prueba probablemente tendría un resultado de no aleatoriedad, mientras que los datos podrían haber sido aleatorios. En el ejercicio siguiente, en el ejercicio 5, dice ganadores de Oscar. Y parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Aquí podemos ver los datos, que la M representa mujer, la H hombre, de acuerdo al género. Y de acuerdo tenemos que para N1, que son mujeres, tenemos 9 mujeres. N2, que son hombres, tenemos 7. Y G, que significa las rachas, tenemos que son 4 rachas. Para ello, para encontrar los valores críticos, nos vamos a la tabla A10. De acuerdo al número de N1, que es 7, N2, que es 7, y N1, que es 9, tenemos que los valores críticos son 4 y 14. Por lo tanto, se rechaza la aleatoriedad, lo que sugiere que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que el género de los ganadores más jóvenes ocurre por método del azar. Ok, por último tenemos el ejercicio 6, que dice suscripciones de teléfono celular, y se nos da un listado de los datos y se nos pide que realicemos una prueba de aleatoriedad, los números de abajo, y la pregunta es que si existe una tendencia. De acuerdo a este ejercicio, se nos dice que N1 es el número de valores A en el conjunto de datos, por lo tanto tenemos un N1 de 4, y N2 es el conjunto de valores de B, de D, aquí corrijo, es D, en el conjunto de datos, que es 7, tenemos 7D. El valor del estadístico de prueba G es el número de ejecuciones de valores repetidos, que en este caso son 2, tenemos 2 rachas, y tenemos que, con ayuda de la tabla A10, vamos a determinarlo. Recordamos que N1 es 4 y N2 es 7, por lo tanto nuestros valores críticos son 2 y 10. Como el número de rachas está dentro del rango de nuestros valores críticos, se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que no existe una aleatoriedad en este ejercicio. Muy bien, pues esto sería todo de mi parte. Con esto concluiríamos el video y pues, nos vemos hasta la próxima.